Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos muy contentos esta mañana porque tenemos un webinar que estamos ciertos que será de gran utilidad para todos los asociados de AMDA. Y pues tengo que reconocer que, fiel a su costumbre, la doctora Ortiz tiene un gran imán y es muy taquillera, lo cual nos generó que tuviéramos que ampliar la capacidad de la plataforma, porque es ampliamente reconocida, no nada más por su experiencia, sino por su trayectoria, y hay que ser muy puntuales. Nadie puede conocer mejor el procedimiento de atender una visita de verificación, cómo desahogarla y, en su caso, cómo controvertirla, como la doctora Ortiz. Entonces, doctora, como siempre, muy agradecidos por su talento, por su tiempo, por su generosidad de compartir los conocimientos, y sin mayor preámbulo le cedo el uso de la palabra para que, como es su costumbre, nos ilustre con esta cátedra magistral. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias a AMDA y al Instituto AMDA de Capacitación y Adiestramiento, el doctor Lascurain, y a la maestra Paola Cruz y a todo este gran equipo que hace posible este curso. Entonces, pues nos vamos. Estoy compartiendo pantalla. No sé si maestra nada más me pueda señalar si se ve la Sí, pantalla. doctora, se ve bien. Magnífico, magnífico, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos aquellos que están aquí ya con nosotros en esta mañana, en estos 45 minutos que vamos a hacer que sean muy productivos para ustedes, que realmente les sirvan y que realmente, como siempre, que Yaca se compromete, atendamos el tema que anunciamos, es decir, demos unos tips para atender la visita de verificación, tips que espero les sean de gran utilidad por si ustedes sean visitados, por si ustedes van a ser visitados. Entonces, miren, yo lo primero que quiero decirles es que las verificaciones volvieron, es decir, volvieron con mucha fuerza. Nosotros recordamos que teníamos muchas visitas de verificación, más o menos en el 2017, de esto que estamos hablando tiene 6 años. En el 2017 vinieron con mucha fuerza visitas de verificación en un cierto periodo y ya bueno, pues después 2018 estuvo más o menos con algunas visitas de verificación, no tantas, y luego 2019 recordemos que tuvimos nuestro PAR, ¿no? Nuestro programa de autorregularización. Y después viene la pandemia. Todavía en pandemia hubo algunas verificaciones al sector y a otros sectores. Y recuerdo que uno de nuestros argumentos para la defensa, aquellos que confiaron en el despacho, le decíamos a los jueces, oigan, pues es que están literalmente violando el acuerdo del presidente de la República de la Jornada Nacional de Salud. Porque las verificaciones se dieron, recordemos que la pandemia empieza en marzo, y entonces hubo verificaciones en abril, hubo verificaciones en mayo, cuando estaban los primeros 3 meses terribles de pandemia. La respuesta de los jueces, no de la autoridad, pues de la autoridad no nos hubiera sorprendido, pues la respuesta de los jueces fue que a pesar de que estaban en pandemia, el hecho de que se hubiera verificado no había ninguna violación a los derechos humanos de la empresa, porque la empresa o el sector había sido considerado una actividad primordial y que entonces, pues como estaba excluido y como además era actividad primordial la de la recaudación fiscal, fíjense ustedes cómo ve incluso los jueces la multa, la ven como una forma de recaudar, pues que entonces no estaba prohibido. Esta semana, y estamos a viernes, el lunes nos fue notificada una sentencia favorable para a una empresa del sector. Fue la primera vez que un juez dijo, sí, no debieron haber verificado porque estaban en pandemia. Y el hecho de que el sector hubiera sido considerado actividad prioritaria, eso era por razones humanitarias y no para verificar. Y entonces, fíjense ustedes, qué interesante cómo los jueces piensan muy distinto, pero démonos cuenta que obtuvimos una victoria después de 3 años de lucha. Entonces, cuando tenemos una visita de verificación, normalmente nos vamos a enfrentar a un juicio
en la mayoría de los casos, son pocos casos en que la visita de verificación se cierra sin observaciones. Y bueno, pues pasan estos años y resulta que hace más o menos de 2 meses para acá, otra vez verificaciones a todo lo que dan. No solo para este sector, para otros sectores también. Es decir, no es que la autoridad tenga dirigida la mirada únicamente en el sector, sino que la autoridad ha decidido volver a verificar. ¿Cuál es la razón? Uno puede hacer aquí muchas elucubraciones que quizá no tengan mucho sentido, pero yo pienso brevemente que es porque a México lo van a evaluar. Lo va a evaluar Gafi, que es el grupo de acción financiera que dicta los estándares internacionales de prevención y persecución de lavado de dinero. Y una de las observaciones que le hizo en la última evaluación, que fue la de 2018, es que no había verificado suficientemente al sector actividades vulnerables. Entonces, bueno, viene en los próximos meses la evaluación y pienso yo que eso puede ser un motivo. Pero el hecho cierto es que ya están las verificaciones y que se están dando de una determinada manera, está habiendo una determinada manera de hacerlas y esta es la plática de hoy. Darles algunos tips para que ustedes puedan, en caso de ser verificados, pues atender de la mejor manera esta verificación. Y bueno, simple y sencillamente quiero llamar su atención o recordar que nosotros tenemos una serie de obligaciones a cumplir como miembros del sector distribuidor, como empresas que realizan actividades vulnerables. Una de las actividades vulnerables, la prevista en la fracción octava del artículo 17, y que de la ley, del reglamento y de las reglas nos van a venir una serie de obligaciones. Pues una de las obligaciones que está prevista incluso en el artículo 18 de la ley antilavado es brindar las facilidades necesarias para llevar a cabo visitas de verificación. Y nosotros tenemos que brindarle a la autoridad por ley como obligación las facilidades necesarias para que la autoridad pueda hacer su trabajo. Quienes nos van a verificar, ya vale la pena que lo recordemos, va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sabemos que nuestras obligaciones pueden ser revisadas por la Secretaría de Hacienda a través del SAT o a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero en concreto, las visitas de verificación única y exclusivamente las va a llevar a cabo el SAT. Y esto es terriblemente confuso para mucha gente, porque como piensa que es el SAT, entonces piensa que puede el SAT revisar con criterios de revisión fiscal que no proceden para este tipo de verificaciones. Y les voy a decir que en esta ola de verificación que se ha dado con gran impulso de los últimos 2 meses para acá, la autoridad ha estado verificando y en sus palabras, créanmelo, tal cual fuimos a ver a la autoridad, a dejarle unas manifestaciones, unas pruebas de una empresa a la que verificó. Pues los saludamos, platicamos un ratito con ellos y nos dijo, las verificaciones van a seguir. Así, tal cual, las verificaciones van a seguir. Entonces, hay una forma específica en cómo ellos están verificando esta nueva ola y de eso vamos a hablar. De esos son los tips que yo quiero compartir con ustedes en mi experiencia como abogada litigante que soy. Entonces, bueno, pues va a llegar el SAT. El hecho de que llegue el SAT no significa que los criterios para verificar tengan que ser los criterios de la revisión fiscal. Es muy importante que tengamos presente este artículo, que es el 34 de la ley antilavado, y es muy importante que lo tengamos presente porque este artículo va a ser
una de las partes importantes que desde la visita de verificación tenemos que tener en cuenta para empezar literalmente a armar nuestra defensa ante la autoridad. Bueno, pues las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos dice el artículo 34 de la Ley Antilavado, son comprobar de oficio y en cualquier tiempo el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley mediante visitas de verificación. Y esta parte del artículo, que es el segundo párrafo del artículo, quiero por favor que lo tengan muy presente en esta charla y sobre todo en un momento en que llegue la visita de verificación a sus distribuidoras. En el desarrollo de las visitas de verificación, así como en la imposición de sanciones, se sujetarán a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. ¿Y quién hace la visita de verificación? La hace el SAT, ¿no? El SAT es el que nos va a verificar y estas son las unidades administrativas a cargo de la visita de verificación. Vamos a ver. Las personas visitadas, nos dice el artículo 34 de la ley, deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte que esté directamente relacionada con las actividades vulnerables. Las visitas de verificación se desarrollarán de acuerdo con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Esta parte de la norma, esta parte del artículo es muy importante porque ustedes, así como están obligados a dar las facilidades para que la autoridad pueda llevar a cabo la visita de verificación, también tienen derechos. Y hay momentos en que es importante hacer valer esos derechos. Los derechos se tienen que hacer valer y hay momentos importantísimos para hacerlos valer, ¿no? En la sabiduría popular mexicana decimos, el que se agacha le pegan 2 veces. Entonces, ustedes solamente están obligados a dar la información que se relacione directamente con la actividad vulnerable. Y esto tiene una gran trascendencia por la forma en que en estos 2 últimos meses se han estado llevando a cabo las visitas de verificación. ¿Cómo llega la visita? Y esto es muy importante. Todas las visitas de verificación, sin excepción alguna, tienen que llegar a través de un acta de visita de verificación. Absolutamente todas. No hay manera de que los lleguen a visitar, de que los lleguen a verificar sin un acta de visita de verificación. Si esto sucede, ahí sí hay que cerrar las puertas porque lo más probable es que no sea personal del SAT, sino personas que se hagan pasar por la autoridad y que entonces por ese motivo no lleven un acta de visita de verificación. Hay 2 tipos de visitas, que son las ordinarias y las extraordinarias. En las ordinarias los van a poder verificar de las 8 de la mañana hasta más o menos las 6 de la tarde, que la autoridad normalmente puede llegar, de lunes a viernes. En esta etapa en que están verificando en estos 2 últimos meses, en que han estado verificando mucho, la autoridad incluso ha llegado a las 4 de la tarde a verificar y tiene derecho, ¿no? La autoridad está en un día hábil y está en una hora hábil. Incluso si estuviera en una hora inhábil, podría empezar la visita y de hecho están terminando las visitas de verificación en horas ya consideradas inhábiles para la autoridad, porque han estado terminando a las 10 de la noche, incluso a las 11 de la noche, porque a veces llega la visita de verificación a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde, y entonces, bueno, esa visita se extiende, es decir, no necesariamente les va a llegar ahorita a ustedes las visitas a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana. No, les puede llegar más tarde. Y las extraordinarias son aquellas visitas que se llevan a cabo en
cualquier tiempo, es decir, que pueden llegar el sábado o el domingo a la distribuidora. No lo he visto pasar. En estas 2 meses, no, en mi experiencia o con mis clientes, con los clientes que me han buscado en estos meses para llevar el procedimiento, para acompañarlos, tanto en el procedimiento de verificación como en el administrativo sancionador, porque esos son los 2 procedimientos. Ahorita vamos a platicar brevemente cómo arrancan y cómo han estado arrancando. Pues yo no he visto que estén habilitando un sábado o que estén habilitando un domingo para poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, los días inhábiles, pues ahí están en este calendario. La presentación es de ustedes, se hizo para ustedes. Entonces, ahorita que terminemos este webinar, yo se lo voy a mandar a la maestra Cruz para que lo pueda compartir con todos ustedes. Y ahí van a encontrar ustedes los días inhábiles. Aquí el primer tip. Si es que los llegaran a verificar en un día inhábil, la autoridad está obligada a habilitar el día. Es decir, en el acta de visita de verificación, la autoridad debe habilitar el día inhábil. ¿Tiene derecho a hacerlo? Tiene facultades para hacerlo, más que derecho, tiene facultades para hacerlo, para habilitar un día inhábil, pero lo tiene que dejar establecido en el acta de visita de verificación. Y bueno, y si no, pueden llegar desde el lunes hasta el viernes. Si la autoridad no habilita un día inhábil y los verifica en un día inhábil, eso es un error de procedimiento, está violando el procedimiento y podría dar lugar a una nulidad de la multa que en su caso se impusiera. Y digo podría dar lugar porque los jueces mexicanos literalmente están en esta materia y en todas, no nada más en esta, están teniendo sentencias literalmente encontradas, ¿no? Hay, como les digo, nosotros acabamos de ganar un asunto y lo ganamos literalmente porque el juez dijo, los jueces, el Tribunal de Justicia Administrativa, los 3 magistrados por unanimidad dijeron no debieron verificarlos en la pandemia. No tenían derecho a verificarlos en la pandemia. Entonces, todo lo que sucedió después de la verificación, o sea, una vez que los verificaron, todo lo que sucedió, es decir, la imposición de la multa, pues es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Bueno, hay un criterio de los tribunales que dice que una vez que el árbol está envenenado, todos sus frutos están envenenados. Entonces, eso llevado al derecho es una vez que se ha cometido una ilegalidad, todos los actos que deriven de esa ilegalidad son también ilegales. Entonces, ese fue un tribunal, pero ese argumento lo habíamos intentado 3 o 4 veces y otros tribunales nos habían dicho, no, este argumento no pasa. Ganábamos normalmente parte de la multa o buena parte de la multa, pero por otros argumentos, pero no por ese. Entonces, el primer tip es, si ustedes fueran, no lo he visto pasar en estos meses, pero podría pasar, si ustedes fueran a ser verificados un sábado o un domingo, la autoridad tiene que habilitar el día para que su verificación se apegue a derecho. Y bueno, les decía, la verificación puede iniciar en una hora hábil y terminar en una hora inhábil, y esto sí no afecta a la verificación. Y esto sí está pasando. Las diligencias deberán realizarse, dice la ley, entre las 8 de la mañana y las 18 horas. Normalmente llegan a las agencias, por lo menos voy a hablar más del sector, aunque les digo que no es el único verificado. Ahorita nosotros estamos litigando, estamos acompañando a otros sectores que también están siendo verificados. Y lo que está sucediendo es que
o lo que ha sucedido en la semana pasada. La semana pasada llegaron a agencias y llegaron a las 4 de la tarde. Y claro, como llegan a las 4 de la tarde, están llegando en una hora hábil y se van a las 9 o 10 de la noche u 11 de la noche. El viernes pasado, con una agencia que estaba haciendo, que fue verificada, terminaron más o menos a las 10:30 de la noche. Y esto es perfectamente legal. Terminar en una hora inhábil no afecta la legalidad de la verificación. Muy bueno, pues brevemente, ¿qué va a pasar si ustedes llegan a ser verificados? La autoridad va a llegar con un acta de visita de verificación y se las tiene que notificar. Les tiene que notificar que van a ser ustedes verificados. Y va a pedir normalmente la presencia del representante legal. Pero si no está el representante legal, ustedes también pueden permitir que la autoridad haga su trabajo, porque el representante legal puede estar de vacaciones o puede estar en algún asunto de trabajo y ustedes pueden permitir que la autoridad también haga su trabajo. Solicitud de información. Bueno, una vez que les ha notificado la visita, les va a pedir información. Ahorita vamos a ver a qué se refiere o qué es esa información que les está pidiendo ahora, porque es la misma información que le están pidiendo a todos los sectores. Se ve que armaron, se ve que la autoridad armó las actas de visita de verificación y luego simple y sencillamente cambió las razones sociales. Y esto está siendo así para todos los sectores que están siendo verificados. Una vez que se termine esa etapa de la solicitud de información, legalmente hay otra etapa que se llama resumen de los hechos, luego está lectura y cierre del acta, y todo eso es in situ, es decir, adentro de las instalaciones de la distribuidora, y después viene la etapa que ya no es in situ, ya es por escrito y que son manifestaciones y ofrecimiento de pruebas. Y aquí sí, otro tip, consíguese un abogado. Hay abogados muy malos, hay abogados que les gusta mucho espantar a sus clientes. Yo vi un video de un abogado que incluso espanta mucho al sector y dice, no, es que salió esto, una resolución y entonces ya casi démonos por perdidos. Es una resolución, sí es cierto, la resolución es importante, la resolución hay que considerarla, pero eso no significa que todos los tribunales tengan que seguir ese criterio de esa, que dio esa sala. Entonces, malo que sea el abogado, abusivo, porque hay abogados muy abusivos que espantan al cliente y que le dicen, no, casi, pues yo no sé a dónde quiera usted correr porque esto va a ser una catástrofe. No, no es así, no en la mayoría de los casos. Sí puede ser la multa muy fuerte o no, pero en general hay defensa. Pero lo que sí les digo es, consíganse un abogado. Ustedes seguramente conocen abogados, que también los hay, colegas dignos, decentes y quienes ustedes confíen. Pero en esta parte, por favor, no se vayan solos al escrito de manifestaciones y ofrecimiento de pruebas. En estas verificaciones, en estas que estamos ahorita de estos dos meses y medio más o menos, ha habido empresas que hacen sus manifestaciones y pruebas solitos. Y luego después nos buscan. Y la verdad, ya vamos con mucha desventaja porque ya manifestaron cuestiones ante la autoridad que quizá no deberían de hacer. Entonces, seguramente ustedes conocen en sus estados, conocen en sus distribuidoras, tienen algún abogado al que seguramente le han hecho algunos encargos. Y bueno, si confían en él, contrátenlo, pero no se vayan solos, porque normalmente además el área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero la lleva el área contable. Entonces, y bueno, la ha llevado en muchas empresas la ha sacado adelante. Hay gente pues, que se ha preocupado mucho y ocupado mucho de hacer las cosas bien,
pero otra cosa es ya un escrito que es netamente legal. Entonces, ahí sí vayan con sus abogados. Después viene pues la etapa de alegatos. Los alegatos son por escrito y también los llamamos alegatos de oreja. Los abogados vamos con el SAT a hacer nuestro alegato y después viene ya la resolución. Una vez que nos han notificado el acta, lo que va a pasar es que van a llegar unos verificadores y los verificadores tienen la obligación legal de traer portada a la vista su credencial, la credencial que los identifique como miembros de la autoridad. Esa credencial, por supuesto, como tantas cosas, puede ser falsificada. Entonces, otro tip que yo les doy es que verifiquen la identidad de los verificadores, que se aseguren de que los verificadores realmente trabajen en el SAT. Esto, si el portal no abre, si los verificadores no aparecen en el SAT, que puede, luego a veces la plataforma del SAT está desfasada y a pesar de que las personas trabajan en el SAT, a veces no aparecen en la plataforma. Esto es muy complicado. A veces hacerlo y a veces es muy fácil. Muchas veces es muy fácil porque uno abre la plataforma del SAT y inmediatamente pone uno el nombre del verificador y aparece. ¿Qué hacemos si no aparece el nombre? Realmente, legalmente hablando, no hay la obligación es llevar el acta de visita de verificación y llevar la credencial que los acredite como verificadores y que esa credencial, el nombre que aparece en esa credencial, aparezca también en el acta. Esa es la obligación legal. Ya esta verificación, este chequeo para ver que realmente estos verificadores estén dados de alta en el SAT, esto ya no es obligado, o sea, ya no está previsto en la ley. Esto es nada más como una previsión nuestra. Yo esperaría que ustedes los encuentren, pero sí hemos pasado casos en donde los verificadores no están y resulta que sí trabajan en el SAT. Pero bueno, vale la pena que se echen ahí un vistazo a la validación. Ahí van a encontrar cómo hacerlo, cómo se puede validar la acreditación de los verificadores. Y vamos a empezar con las características que debe de tener la orden de visita de verificación para ser válido. Firma autógrafa de la autoridad competente. Las que están saliendo ahorita, la firma está en electrónico, pero es considerada firma autógrafa, ¿no? Pero no van a ver una firma así a mano, no la van a ver. Muchas de las visitas de verificación ahorita están con la firma en electrónico y no viene el nombre del administrador del SAT que la expide por razones de seguridad y eso también es válido. Pero sí van a encontrar la cadena digital de la firma, de la firma, que es la firma autógrafa, pero como les digo, no va a haber ahí un garabato que ustedes puedan ver. El lugar o zona que ha de verificarse, eso se refiere al tiempo, obviamente a la empresa que se va a verificar y ahí sí tienen que ustedes verificar que sea la empresa, el nombre completo de su empresa, si es una SADCB, si es una SDRL, si ustedes se llaman de una determinada manera, bueno, pues tienen que asegurarse que efectivamente el acta de visita de verificación esté a nombre de ustedes. El objeto de la visita pues va a ser verificar las obligaciones de la ley antilavado, su reglamento y sus reglas. Deberá venir el fundamento de cuáles son, de todas esas obligaciones, cuáles son aquellas que les van a verificar y el alcance que deba tener. En el alcance que deba tener, déjenme decirles cómo están siendo todas las visitas de verificación. Están verificando 2019. En este momento, cuando menos en estos últimos 2 meses y medio,
Lo único que ha verificado la autoridad es 2019, no ha verificado ningún otro periodo. Acordémonos, y tiene mucho sentido, porque acordémonos que el PAR, nosotros hicimos uso del PAR en el 2019, y entonces pudimos hacer, todas las empresas que se acogieron al PAR, pudieron arreglar todas las obligaciones que tenían y que no habían sido cumplidas adecuadamente hasta 2018. Y entonces 2019, pues una de las condiciones para entrar al PAR era que en 2019 hubiéramos cumplido. Entonces, en este momento, si ustedes, por ejemplo, terminando esta charla, quieren revisar que tengan sus expedientes, básicamente, pues los expedientes no van a poder hacer gran cosa, pero donde sí a veces pueden hacer cosas que los ayuden a que si los verifican, los encuentren en una mejor posición para recibirlos, va a ser revisar que tengan cuando menos sus archivos completos. Acuérdense, está pidiendo la autoridad el comprobante de que se envió el aviso, pero dice, los avisos y su información soporte. ¿Cuál es la información soporte del aviso? Está, obviamente, el acuse del aviso, el detalle y el XML, si ustedes hacen sus XML, o la vista previa, si ustedes utilizan el portal. Esos tres. Entonces, si pueden ordenarlos mensualmente, ¿no? Si pueden ordenar todo lo que mandaron en 2019 mensualmente con estos 3 documentos, esto va a ser muy bueno porque si hay una multa fuerte, si hay una multa grande, es la multa por no haber enviado los avisos. Es la multa más fuerte, esa y la de la recepción de efectivo. Acordémonos que ahorita la multa mínima está en más o menos 1,050,000 pesos por aviso no enviado. Entonces, el alcance que están teniendo estas visitas, les paso este tip, es de 2019. Bueno, el acta tiene que llevar disposiciones legales que lo fundamenten y tiene que llevar la autorización de los verificadores. Otro tip importantísimo, la designación de los testigos. Van a encontrar verificadores de todo, la verdad. Verificadores que son personas muy educadas, muy correctas, que van y hacen su trabajo porque ese es su trabajo y lo hacen con mucha corrección. Y verificadores que no se apegan a esta corrección que deberíamos de tener todas las personas en nuestra conducta. Y que la verdad, hay que decirlo sin ambajes, pueden ser muy groseros o muy abusivos. Entonces, ustedes necesitan, si llega una visita de verificación, poner a 2 testigos, pero a 2 testigos de los de verdad. No tomen a las muchachas estas que se pintan las uñas y que están mandando textos todo el día en el WhatsApp o en donde sea y que no atienden su trabajo, porque no van a atender tampoco este trabajo. Tienen que nombrar testigos que sean personas que seguramente hay en la distribuidora comprometidas con su trabajo, porque en general no se va a utilizar el testimonio como prueba en general, pero puede utilizarse sobre todo en caso de que les toquen verificadores que, pues, que tratan, hay que decirlo tal cual, de abusar de la situación y que no se apegan a un desarrollo correcto de sus funciones. Entonces, y en este mismo sentido, otro tip que les voy a dar es que si de plano ven que los verificadores están en una actitud un poquito agresiva, un poquito majadera, si ustedes ven eso, las verificaciones no están durando en esta etapa menos de 4 días. No están durando menos de 4 días. 4 días, 5 días es lo que está durando la visita de verificación, más o menos. Vi una del sector, por cierto, de que fue de las primeras que empezaron a llegar a principios de junio de este año, que fue junio, julio,
y lo que va de agosto. Esta semana, no al sector, sino a otro sector. Esta semana me buscó una empresa de otro sector porque la estaban verificando. Hoy seguramente van a cerrar la visita de verificación. Entonces, si ustedes miden eso, también pueden ayudarse de un corredor público. Si de veras ven que la situación está muy complicada y que los verificadores se están saliendo de la norma, se están saliendo de la forma correcta de hacer la verificación, pueden pagar los servicios de un corredor público para que dé fe de los hechos, porque estas cosas los pueden ayudar mucho en el largo camino que les espera si es que les imponen una multa, lo cual es altamente probable. No es 100% seguro, pero sí es altamente probable. Y luego viene la solicitud de información. Están pidiendo, hagan de cuenta que yo estoy segura que lo que hicieron fue pues reunirse, platicar y decir, esta va a ser la solicitud de información. La solicitud de información se está replicando en todas las visitas de verificación, sean o no de este sector. Y bueno, lo que les están pidiendo es el alta del portal, la designación y aceptación del representante encargado, la presentación de avisos o informes de todo el periodo y su información soporte. Es lo que les digo. Si después de esta breve charla, ustedes van a sus computadoras y se aseguran de que en un solo archivo, que por cierto esté respaldado cuando menos en otra computadora, tienen sus acuses, sus detalles y sus XML o sus vistas previas, estos son los 3 obligatorios. La confirmación de envío no es obligatoria, no les hace daño si lo tienen, pero si lo pueden tener, háganlo, porque ya nos pasó en estos meses que resulta que les piden los avisos y la información soporte y entonces no los encuentran, pero sí los enviaron. No los encuentran. Afortunadamente, bueno, los presentamos en manifestaciones y pruebas, vamos a ver cómo viene cuando ya venga la determinación, que la determinación normalmente será o se cierra ya la visita, ¿no? Sin observaciones, o se inicia el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, hagan eso. ¿Qué les están pidiendo? Y aquí me voy a ir un poquito adelante de la presentación. ¿Qué les están pidiendo que no procede que ustedes den? Les están pidiendo todos los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas de quien realiza actividades vulnerables, todos. Los auxiliares contables de bancos, clientes e ingresos y las balanzas de comprobación mensuales. Estos 3 documentos no procede que se los den. Y mi tip es no se los den. Ahora, no se los van a dar diciéndole, no te los doy porque no se me da mi gana dártelos. No te los doy porque no te los quiero dar. Porque no es un capricho que ustedes no se lo den. Es un derecho que ustedes no se lo den. ¿En dónde está establecido ese derecho? En el artículo 34 de la ley, párrafo 2, que lo que dice es que únicamente están obligados a dar la información que esté relacionada con la actividad vulnerable. Los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas no están relacionados con la actividad vulnerable. Lo que está relacionado con la actividad vulnerable son aquellos estados de cuenta en donde conste el pago que se hizo de las actividades vulnerables. Pero hay estados de cuenta que pueden ser para pagar la nómina de los empleados de la distribuidora, hay estados de cuenta que puedan ser para recibir pagos para hacer pagos de ciertos proveedores, para pagar la renta, para pagar los servicios, ¿no? A lo mejor tienen un estado de cuenta que está destinado, esta cuenta está destinada para que paguemos la renta y paguemos la luz y el agua y etcétera, ¿no? Entonces, ese es un estado de cuenta. Y lo que les están pidiendo ahorita es de todas las cuentas, no. Lo único que procede es dar los estados de cuenta
Y ni siquiera todo el estado de cuenta. Simplemente, a ver, tú me vas a pedir formas de pago e instrumentos monetarios de cuántas operaciones, y de esas operaciones que me pidas, entonces ahí sí tiene derecho la autoridad, porque les está pidiendo instrumentos monetarios. Los instrumentos monetarios, ¿cómo acredito el pago? Pues lo puedo acreditar. Ciertamente hay varias formas de acreditarlo, pero una forma muy válida es el estado de cuenta. Porque a veces tienen los vouchers, pero los vouchers ya están, ya no se ven, ya están ilegibles, ya están muy viejos. Y bueno, como les digo, nos están revisando 2019. Auxiliares contables de bancos y de clientes, eso no tiene nada que ver con la actividad vulnerable. Eso no acredita cómo se nos pagó la actividad, cómo se nos pagó esa venta. Eso no acredita nuestra identificación del cliente, que estamos obligados, ni la lista de personas vinculadas. Ninguna obligación de las previstas en la ley antilavado se acredita con los auxiliares contables y tampoco con las balanzas de comprobación. Entonces, estos 3 documentos, que si les llega una verificación de estas que tienen 2 meses y medio, les va a llegar, porque todas son iguales, al menos hasta el día de hoy. No sé si mañana cambien, pero lo dudo. Entonces, y si les llegara, de todas maneras, si les llegara otra, pero que viniera alguna de estos 3 requerimientos, el requerimiento es improcedente legalmente, con fundamento en el artículo 34, fracción segunda, y ya lo hemos hecho valer ante la autoridad. Y entonces, ¿qué está pasando? Y ese es otro tip. Les están verificando 2019 y entonces les dicen, oigan, de este 2019, tráeme nada más, y además incluso ha habido verificadores que dicen, tráeme 50 operaciones, las que tú quieras. No, pónmelo en el acta. No, así económico, pues somos cuates. No, la autoridad no es su amigo. Al menos eso pienso yo, que la autoridad no es nuestro amigo. La autoridad es la autoridad. Tiene facultades. Y si las hace valer legalmente, muy bien. Pero nosotros no podemos confiarnos a que nos diga, oye, económicamente dame estos 40 expedientes, son los únicos que estoy viendo, ¿no? Ok, ya me pediste, han estado pidiendo, les digo, presentación de avisos e informes y su documentación soporte. Y luego piden documento que contenga el registro y control de todas las operaciones relativas a quien realiza la actividad vulnerable. Entonces les dan el documento, ¿no? Y entonces pongan ustedes que en ese año vendieron ustedes 800 unidades, ¿no? O 1000 unidades. Y entonces la verdad es que no les van a pedir que les den, o no lo han estado haciendo, que les den los expedientes de esas 1000 unidades. Lo que están haciendo es pedirle la menos que he visto que les piden son 25, la más que he visto que les piden son aproximadamente 60, ¿no? De estas, los expedientes, ¿no? Los expedientes. Bueno, pues pónmelo en el acta. No permitan, ese es un tip muy importante, que trátenlos bien, por supuesto que sí, pero recuerden siempre que estas personas son miembros de la autoridad, tienen una facultad y normalmente van a terminar esa visita con alguna imposición. Bueno, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador, que normalmente va a terminar en la imposición de una multa. Un tip muy importante, porque ya se nos fueron los 45 minutos y yo creo que vamos, yo he aprendido mucho en AMDA con el doctor, con la maestra, que tiene uno que ser muy puntual y cumplir con su palabra siempre. Un último tip que les quiero dar: no alteren información. Me he estado encontrando en otros sectores con gente que está alterando información. Si la autoridad se da cuenta, se van a meter en un lío, ese sí, del tamaño del mundo. Hasta ahorita, normalmente, incluso cuando la autoridad impone multas millonarias, hay defensa. Nosotros hemos perdido asuntos, por supuesto que sí. Hemos ganado mucho más de lo que hemos perdido, afortunadamente, porque conocemos la materia y porque
tratamos de hacer valer todos los derechos de la empresa, pero también hemos tenido asuntos. Pero es un asunto netamente monetario, es la imposición de una multa económica. Pero si ustedes alteran información, ahí de verdad se van a meter en un lío grande si la autoridad se da cuenta, porque eso es delito y se castiga evidentemente con cárcel. Estos son los principales tips que yo les quiero dar y me quedo a sus órdenes, maestra, para algunas preguntas que tengamos en el chat, a ver cuáles podemos contestar con tanto gusto, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y sí, le voy a leer Braulio González. Buen día, doctora. ¿El documento puede ser en un Excel simple? ¿El documento de qué? Supongo, ¿no lo puso, maestra? ¿No lo puso? No, no lo puso. Ok, a ver, voy a adivinar, Braulio. Gracias por su pregunta, Braulio. Creo que se refiere a usted al registro, el documento que contenga el registro y control de todas las operaciones relativas a la actividad vulnerable realizada. Si esa es su pregunta, Braulio, la respuesta es sí, y normalmente es lo que está pasando. Por supuesto que sí. Ustedes de esa manera registran sus operaciones y le dan el registro a la autoridad. Ese documento. Sí, sí, Braulio. Ok. Aaron David dice, algunos despachos tienen el siguiente criterio. Cuando no presenten en tiempo avisos, dejar pasar 30 días para no ser extemporáneos. Presentarlos después de esos 30 días con la estrategia que se pueda litigar y ganar por no existir multa por presentarlos en este periodo. ¿Qué opinas sobre este criterio? Sí, que puede ser un criterio que funcione, por supuesto que sí. Si su abogado le dio ese tip, Aarón, muchas gracias por su pregunta, es un buen tip. Si su abogado se lo dio, es un buen tip. Rubén Jarquín, ¿es responsable de cumplimiento, verdad, o representante legal? Porque pueden ser diferentes. Bueno, de hecho, en general serán diferentes. Puede recaer sobre la misma persona, no lo recomiendo yo, pero sí es responsable encargado de cumplimiento y otra persona es normalmente el representante legal de la empresa. Gracias. Luis Carlos Palomar, en caso de que exista una inconsistencia de forma en el acta, ¿qué es lo más conveniente? ¿Dejar que se lleve a cabo la diligencia sin manifestar nada al respecto o manifestarlo en el momento? ¿Cuántas veces puede enviarse una verificación para cada uno de los ejercicios fiscales? Primero que nada, Luis Carlos, creo que se llama, maestra, la persona que nos Sí, preguntó. es correcto, Luis Carlos Bueno, Palomar. muchas gracias. Primero que nada, Luis Carlos, muchas gracias por su pregunta. Sáquese de la cabeza eso de ejercicio fiscal. No sé hasta cuándo nos vamos a cansar de decir que esto no es fiscal. Por favor, no hay ejercicios fiscales. Es el periodo que abarca la visita de verificación, que puede ser un año, iniciado, en este momento están siendo 2019, así, completito. Pero bien podría iniciar por el periodo comprendido del 1 de octubre de 2019 al 31 de agosto de 2020. Entonces, quítese, por favor, esa idea de lo fiscal, porque si no, todo se confunde. Y la pregunta era, perdón, maestra, porque creo que eran como dos preguntas. Sí, la otra es, ¿qué es lo más conveniente? Dejar que se lleve a cabo la diligencia sin manifestar o manifestarlo, y ¿cuántas veces puede enviarse una verificación para cada uno de los ejercicios fiscales? Ok. En cuanto a su primera pregunta, si nos damos cuenta que hay errores, ese es un tip, los dejaría pasar para que en su momento sus abogados lo puedan hacer valer. Entonces, ese es, yo dejaría pasar. Si veo que hay alguna, claro, que alguna situación, a ver, yo no dejaría pasar lo de todas los estados de cuenta de la distribuidora, porque ahí van datos que no tiene por qué tener la autoridad. De hecho, nosotros, que ya en algunos clientes nuestros han entregado la información, ¿no? Lo que le hemos dicho a la autoridad, y esto es un tip para sus abogados, es, oye, autoridad, yo te di porque no conozco, porque no sabía, porque
porque no había tomado este webinar con el instituto, yo te di información que no te debí dar. Te quiero decir, eso en manifestaciones, en el periodo de manifestaciones y pruebas. Te quiero decir que no te la debí haber dado, ya te la di. Es tu responsabilidad resguardarla por protección de todos los datos que trae esa información. Entonces, ese tipo de información, Luis Carlos, yo no, o sea, si veo que me la están pidiendo, yo no dejaría pasar esa situación, no la dejaría pasar. Y hay situaciones que podría yo dejar pasar. Eso a criterio de cada quien, pero la información no, porque se la van a llevar y es nuestra responsabilidad resguardarla. ¿Y cuántas veces puede ser verificado un mismo periodo? Solamente una vez. La visita abarca un periodo, entonces solamente una vez puede ser verificado ese periodo. Eso no quiere decir, y eso ya le ha pasado a varios clientes del sector, a varios clientes míos del sector, que los verifican una vez y luego los vuelven a verificar y luego los vuelven a verificar, pero el periodo tiene que ser distinto y así ha pasado. Tenemos clientes del sector distribuidor que literalmente los han verificado hasta 3 veces, pero en periodos distintos. Y por cierto, les tocó en este periodo otra vez y amablemente nos volvieron a llamar porque hemos tenido buenos resultados y amablemente nos volvieron a llamar y nos dijeron, otra vez los tenemos aquí. Entonces, pero como periodo, una sola vez. Gracias, doctora. Laura Selene Nevares, si no se encuentra el visitador en la página cuando lo verificamos, ¿de qué otra forma estamos seguros que sí es del SAT? Pues la verdad, Laura, gracias por su pregunta. No tengo manera de asegurarlo de otra forma, la verdad. La página muchas veces nos ha servido, muchísimas veces, pero últimamente sí no aparece el verificador en la página, pero sí es verificador. O sea, al final cuando vemos, sí, efectivamente la visita fue una visita expedida por la autoridad competente. Entonces, Laura, mil disculpas, pero la única, probemos esa y ya no tengo otra, Laura. Gracias, doctora. Pedro Serdio, ¿cuáles son los 3 documentos que debemos tener bien organizados? Lo más, bueno, ustedes tendrían que tener, Pedro, todos los documentos bien organizados, pero bueno, uno que es que les están pidiendo porque les están pidiendo de todo el periodo, la presentación, los documentos que comprueben la presentación de avisos y su información, soporte. Esos 3 documentos, Pedro, son, obviamente, el acuse del aviso, el detalle, ¿no? Que en el detalle pues va a encontrar, sobre todo si envían masivos, si envían 200 al año, pues va a encontrar este número que es único, ¿no? Y que normalmente puede ser, o que muchos de ustedes lo hacen con el número de factura o con los últimos números del BIN, que entonces le saca el detalle. Y el XML, si ustedes envían masivo, el XML que ustedes tienen, o si envían en plataforma, cosa que casi el sector no hace. Eso yo lo he visto hacer a otros sectores con los que trabajo porque no tienen tantísima operación, pueden tener una operación muy valiosa en términos económicos, así muy altas sus operaciones, pero no son 200, entonces esas personas sí entran al portal, ahí sí es la vista previa. Esos 3, porque se los están pidiendo. Y acordémonos que si no comprobamos que mandamos el aviso y su información soporte, por cada aviso que no comprobemos que lo mandamos, es 1,050,000 pesos aproximadamente por aviso. Entonces, son esos 3. Gracias, doctora. Angelina Camacho, en caso de que el representante legal no se encuentre el día de la visita, ¿deberán dejarnos un citatorio para el siguiente día? Fíjese que, gracias Angelina, es una buena pregunta. Fíjese que hay 2, usted va a ver 2 abogados en una habitación y va a encontrar 3 opiniones, porque los abogados no nos ponemos de acuerdo ni nosotros mismos. Entonces, hay quien afirma y hay tesis, criterios de tribunales que dicen que sí se debe de dejar el
la notificación para que al día siguiente, esté o no esté el representante legal, se pueda llevar a cabo la verificación. Y hay también criterios de tribunales que dicen que no, que la verificación se puede llevar a cabo. Entonces, pues ahí la verdad va a ser si usted me pregunta a mí mi opinión, yo pienso que sí lo deberían de dejar y que deberían de dejar la notificación para preguntar. Ellos siempre preguntan por el representante legal, pero el representante legal puede no estar, ¿no? En mi opinión es que deberían de dejarlo el citatorio para que al día siguiente a una hora determinada llegue la autoridad y si está el representante legal o no está, de todas maneras se lleve a cabo la visita de verificación. Pero esa es mi opinión, que obviamente está sustentada en una interpretación que yo hago de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en global, porque usted no va a encontrar en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, no lo va a encontrar así con esa claridad, ¿no? Las leyes se interpretan, ¿no? Y las interpretamos, pues, ¿quiénes? Los abogados, aunque luego hay gente que no es abogado y quiere interpretar la norma, pero eso es otra cosa. Y ha habido criterios que dicen, en los que yo me sustento, pero por otro lado, también hay quien considera que no. Y hay tribunales, esto es muy importante, hay tribunales que han sentenciado para los dos lados. Hay tribunales que han dicho, no, sí, debieron de haber dejado citatorio y como no dejaron, todo se cae. Y hay tribunales que han dicho, no, no es necesario el citatorio. Entonces, bueno, pues hay criterios para los dos lados y habrá que hacer un argumento que convenza a los jueces. Pero esa sería mi respuesta. No necesariamente, o bueno, hay gente que piensa que no, pues. Gracias, doctora. Sería la última pregunta. Julio César Martínez, en caso de una verificación, ¿podemos presentar expedientes digitales y qué condiciones deben tener? Gracias, maestra, y gracias, Julio César. Sí, los expedientes se pueden presentar en digital, por supuesto. ¿Qué condiciones? Las mismas condiciones que tienen que, si usted los presenta en físico. Tienen que estar evidentemente completos. Acordémonos que por tipo de cliente son 9 tipos de clientes. Por tipo de cliente hay ciertos datos y ciertos documentos que son obligatorios, que no podemos saltarnos. Y que tienen que estar obviamente completos, tienen que estar legibles, tienen que estar sin tachaduras ni enmendaduras, pero por supuesto desde la ley se nos permite tener el expediente en digital. De hecho, si no han mudado a digital, yo respetuosamente les recomiendo que lo hagan, evidentemente digitalizando completos. Y por completo, pues ya saben, ¿no? En el acta constitutiva, pues luego la digitalizan en formato de carta y es en formato de oficio, ¿no? Que normalmente normalmente trabajan en formatos oficio. Entonces, pues completo y legible y con todo lo que nos pide la legislación. Gracias, doctora. Doctor Fernando, ¿va a comentar algo? Pues nada más agradecerle como siempre a la doctora su generosidad en el tiempo, en el talento de darnos estos elementos importantes para la toma de decisiones. Sin lugar a dudas siempre nos quedamos con más preguntas, pero el tiempo no nos lo permite, pero esto sirva para dos cosas. Uno, que pidan el curso, porque es una probadita del curso que da la doctora Ortiz de atender visitas de verificación a detalle, como suele hacerlo siempre. Y dos, varias personas han ahí pedido sus datos, ya les compartí yo el link de su página de la firma para que a través de ella lo puedan contactar y si no la maestra Paula Cruz puede compartir los datos de la doctora Ortiz. Como siempre, muchas gracias, doctora. Fue un gusto saludarla. Al contrario, doctor, gracias a usted, gracias maestra, gracias a todos los presentes. Y sí, la verdad es que pidan el curso porque me faltaron algunos pequeños tips para estas visitas que pueden ser muy buenas. Entonces, por favor, pídanle el curso a la maestra y con mucho gusto se los damos para que puedan tener todavía
una visión más amplia. Gracias, doctor, por su generosidad. Gracias, maestra. Gracias al instituto y a todo el equipo. Y que todos tengan un excelente día. Y si llegan las visitas de verificación, ya sepan qué tienen que hacer. Cuídense mucho. Buen fin de semana.